Ahora Bueno, sí, está grabando. Adelante. les decía que este personaje, Miguel Ángel Buonarroti, lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Pero basta para tener una idea de su obra en estas 4 imágenes de estas 4 piedades. La primera es la que hace cuando tenía 23 años y es una piedad, mm, digamos, maravillosa desde el punto de vista técnico. Por otro lado, representa muy bien el momento que se estaba viviendo. Esta piedad la hace 1400, fines del 1400. Para darme fuerzas, un poco de chocolate no viene mal. Bueno, ustedes se acuerdan que yo les había dicho que la primera parte del Renacimiento era lo que se puede decir un mundo donde se puede decir un mundo que merecía la pena ser vivido. Estaba todo por descubrir. Había un gran optimismo y ese optimismo se refleja en las obras de arte que tanto en esculturas como en pinturas no se ven situaciones demasiado dramáticas, a pesar de que el tema sea dramático. Fíjense ustedes que qué cosa más dramática puede ser que una madre que sostiene a su hijo muerto en sus brazos. Sin embargo, si ustedes pudieran verla más de cerca, o quizás los que tuvieron suerte de verla en vivo y en directo, podemos observar que en primer lugar, el tema de la vejez. Si bien Cristo puede ser asimilado a un hombre de 30 y pico de años, su madre tiene un rostro de una niña de unos 15, 16 años cuando fue concebido, pero Cristo murió a los 33 años, así que digamos que María para ese entonces tendría que tener alrededor de 45, 46 años, cosa que aquí no se refleja. Lo que sí se refleja es una melancolía, una tristeza, pero no una tristeza dramática, una tristeza resignada. Muy distintas son el resto de las piedades. Tanto la piedad florentina como la piedad palestrina, fíjense, la piedad florentina es un Cristo que está sostenido por 3 personajes, un Cristo doliente, un Cristo sufriente, y fíjense ustedes que ya los rostros reflejan vejez. Ya no son los rostros de María de los 15 años, sino que son rostros avejentados, son rostros de gente que bien podría ser que tuviesen una edad consecuente con la edad de Cristo. Lo mismo sucede con la piedad palestrina. La piedad palestrina es o sea, la piedad fiorentina no está completa porque
Le falta a la parte de atrás un pedazo porque le sacó, la quiso romper. Felizmente lo detuvieron y no lo rompieron, y no la rompió, porque dice que el mármol no era perfecto como él quería. La piedad palestrina también es un trío, también es un hombre que arrastran, caído, se lo sacan de la cruz, caído, un cuerpo muerto, pero ya mucho más asimilable al momento que se estaba viviendo. Fíjense la diferencia entre la piedad fiorentina y la palestrina, hay 6 o 7 años de diferencia, no mucho, y se está en el momento cúlmine de lo que vamos a ver más adelante como manierismo. Es un momento de que surge la reforma protestante, es un momento de convulsión social, política, económica, y esto se refleja también en las esculturas. Fíjense en la última piedad, la piedad de Rondanini. ¿Qué opinan? Hola. Como que los cuerpos se van como desvaneciendo, como que no se nota con claridad lo que uno puede ver. En cambio, con la primera como que se notan los cuerpos separados y en el otro como que están mezclados, como que no hay una claridad en la última. Bien, Eh, bien. Hay más yo me noté simpleza, que minimalismo también. representaba los troncos con, o sea, con más pulido y tallado, y los pies y las cabezas las dejaba como en el infinito. Bien, ¿qué otra cosa podríamos decir de esa piedad? ¿Son rostros avejentados también? Eh, no son rostros desdibujados más bien. No, no, no existe la figura del rostro, digamos, existe es casi como un Esbozo. fantasma. Bueno, esta piedad, Miguel Ángel, no se sabe si la terminó, porque se murió 3 días después de estar trabajando con ella. Y denota una simpleza, una pureza de pensamiento en el sentido de pensamiento abstracto. De hecho, podíamos asimilarla al arte abstracto de hoy en día. O sea, si yo esta piedad la pongo en el Museo de Arte Moderno, nadie va a decir que es una piedad que estuvo hecha en 1561. Dirán que es una imagen que puede haber sido hace un año, puede haber sido recientemente, etcétera, precisamente por por esta pureza de las formas y por esta, digamos, abstracción de las imágenes. Pero Miguel Ángel no fue solamente escultor, sino que también fue arquitecto. Un ejemplo es la Plaza del Capitolio, donde él hizo el rediseño de fachadas. Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que hubo una preocupación, si bien no hubo grandes transformaciones urbanas durante esta época, durante estos primeros años del Renacimiento, sí hubo una preocupación por la fachada, por cómo se veía la ciudad. Y efectivamente lo contratan a Miguel Ángel para hacer el rediseño en general de la plaza, del Capitolio, y él rediseñó las fachadas de los edificios. También diseñó el Palacio Nuevo, que es el que está al fondo. Acentuó la forma preexistente, que era una forma trapezoidal, y con las fachadas y el Palacio Nuevo,
acentuó la forma trapezoidal de la plaza, no solo con eso, sino dándole al óvalo central mayor longitud como si fuera mayor diámetro en la parte inferior que en la parte superior, o sea, para que realmente acentuara la forma trapezoidal. Diseñó la escalinata que se ve al fondo, que es esta que está acá. Ah, tengo que pedir permiso, ¿cierto? No, esta, Ah, vos la de atrás. la de atrás, sí, sí. Ah, perdón. Está perdonado, está perdonado. Acá y después estas de acá. Y, claro, y después sí también diseñó la escalinata central, Que es esta. que es esta. Bien. Y pavimento, o sea, para darle todavía más un efecto teatral a toda esta casi escenografía. El pavimento, el piso, fue de mármol travertino con el diseño, como les decía antes, con el diseño oval y con uno de sus extremos más ancho. Pasa a la siguiente. Bueno, otra de las obras de Miguel Ángel, si bien no quedó así porque después tuvo otras transformaciones, que ya las vamos a ver más adelante, fue San Pedro. San Pedro, la primera, había sido diseñada por Bramante, pero tuvo problemas en la cúpula, para sostener la cúpula concretamente. Entonces Miguel Ángel lo que hace fue reforzar ahí se me fue la palabra, reforzar los pilares, reforzar los pilares, márcalos por favor, Alberto. Sí, Que ya así. estoy en eso. Ah, Fíjense, estos son los pilares de Bramante. adelante, efectivamente. Y esos son los pilares de Miguel Ángel. Como ven, mucho más robustos y capaces de sostener la cúpula. Asimismo, robusteció toda la estructura perimetral para que, colaboraran al sostenimiento de toda la cúpula y la cubierta de la iglesia. Esto después fue modificado, pero de todas maneras estos pilares quedaron porque realmente fueron los que sostuvieron la gran cúpula que también va a ser Miguel Ángel. Pasa la otra. Bueno, ¿cuál era la situación en el 500? La situación en el 500 fue un movimiento que inició Lutero, que es el que vemos acá en la foto, hermoso, una pintura de Lucas Cronach, el viejo, porque estaba Lucas Cronach el joven, que se inicia en Alemania a principios del 1500. Originado por las quejas en el interior de la iglesia, por la corrupción que había y por la falta de piedad religiosa. Fundamentalmente, vimos recién la iglesia de San Pedro, y uno de los problemas grandes fue su construcción y el costo de su construcción, que fue bancado, digamos, con la venta de
Indulgencias. La venta de indulgencias. ¿Saben lo que es la venta de indulgencias? ¿No es el perdón de los pecados? Pero ¿en qué sentido? Que la ¿Cómo iglesia te cobraba perdonan? a las personas para que se confesaran. ¿Era algo así o capaz me estoy equivocando? No, las ventas de indulgencias son, por ejemplo, vos rezás 10 Padres Nuestros y zafás de 15 días de purgatorio. No sé si te queda claro. Mm, Si en lugar de rezar los 5 Padres Nuestros vos das $1.000.000, zafás muchos más días. claro. Con San Pedro se hizo un negocio con eso, o sea, se vendían las indulgencias a fin de poder solventar la construcción de San Pedro y se vendían para reducir los días de purgatorio. Algunos lo creyeron y dieron la plata y otros se avivaron y protestaron. Los que protestaron fueron los que estaban más de acuerdo con Lutero que con otros. Pero no solo eso, había un problema de corrupción también bastante grande, de falta de religiosidad. Eh, por ejemplo, se conocían algunos cumpleaños que hacían los curas, por ejemplo, algunas festicholas importantes, etcétera. Por otro lado, también estaba la negación de la jurisdicción papal sobre toda la Iglesia. Había una parte de la Iglesia que no quería estar bajo la jurisdicción del Papa, concretamente, porque veía todas estas cuestiones. Y en esto intervino también la protesta de Espira era un lugar que fue contra un edicto que había sacado Carlos V y que anulaba la tolerancia religiosa concedida a los principados alemanes. Los principados alemanes tenían una prerrogativa de tener una cierta tolerancia religiosa y no obedecer al Papa. Esto lo quiere anular Carlos V y se protesta, sobre todo la comunidad alemana, protesta muchísimo contra todo esto. Por otro lado, querían retomar el cristianismo primitivo. Esta era la situación por cual surge la reforma. Después viene en el 45, del 45 al 63, de 1545 a 1563, el Concilio de Trento, que se opone a las reformas. Fijan los dogmas de la Iglesia, asegura un clero más moral y más instruido, o sea, el clero no tenía mucha instrucción en ese momento, entonces aseguran que todos los que pertenezcan al clero tengan cierto grado de instrucción, confirma la autoridad suprema del Papa y confirma además y fortifica las jerarquías eclesiásticas. Restaura la práctica de la Inquisición. ¿Saben lo que es la Inquisición? Sí. No, no sé. Yo no. La Santa Inquisición. ¿No vieron El nombre de la rosa? La película. No, Bueno, no. véanla. Se la Véanla. hemos recomendado, les hemos recomendado que vean en alguna oportunidad, cuando vimos Medioevo, El nombre de la rosa, porque ilustra mucho sobre
como en el pensamiento y la forma de vida de los monasterios entre la Edad Media y ya anticipando el Renacimiento. Así El Renacimiento, que sí. reiteramos que la vean. Bueno, la Inquisición era un tribunal que juzgaba los delitos de fe, sobre todo, o sea, y los delitos contra la fe, mejor dicho, no los delitos de fe, sino los delitos contra la fe. Hubo casos de, por ejemplo, de juzgar a personas porque decían que estaban embrujadas o porque decían que tenían contactos con el diablo, etcétera, 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 y terminaban quemándolas vivas o sometiéndolas a todo tipo de torturas. Les recomiendo que lean algo sobre la Inquisición, porque no es el tema de nuestra clase, pero es interesante que lo sepan para saber de qué estamos hablando. Y el Concilio de Trento también reivindica a los santos y al purgatorio, a la imagen del purgatorio. ¿Cuál fue la consecuencia de esta reforma y contrarreforma? El cisma entre la Iglesia Católica, dando origen a las iglesias protestantes, dando origen a toda la cantidad de, o sea, ustedes saben que hay muchas iglesias dentro del protestantismo, hay muchas iglesias anglicanas, evangelistas, anglicanas, dinamarquesas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de, varias ramas dentro del protestantismo, dentro de las iglesias protestantes, pero en general todas se basan más o menos en lo mismo. Pasa a la siguiente. Bueno, los artistas del 500. Los artistas del 500 en general retrataban mucho la época. En este caso, el que estamos viendo es Holbein el Joven. Y tenían la costumbre de dar mensajes de cómo se vivía o dar mensajes políticos mediante sus pinturas. En este caso es Jean Duteville y Georges de Selve. Uno un embajador francés y el otro un miembro de la alta, perdón, uno un embajador inglés y otro un miembro de la alta jerarquía eclesiástica. Reunidos los dos, fíjense que está Inglaterra y está Francia. Unos que eran representantes estaban en ese momento en la disputa de la separación de Enrique VIII. ¿Saben quién es Enrique VIII? No. No. ¿Nadie escuchó hablar de Enrique VIII? Yo no. De las 7 esposas, ¿nunca escucharon Sí, o eso. vieron alguna película de las 7 esposas de Enrique VIII y nada de eso? Ana de los 1000 días. Con Ana Bolena, Ana de los 1000 días, ¿no la vieron? La pasaron hace poco por televisión. La verdad que no lo vi. También hay un parece que episodio de Los Simpsons. A ver, chicos, yo les digo una cosa, y esto va para ustedes. Yo no voy a sonar a alguien en un examen porque no sabe quién es Enrique VIII. Puedo sonarlo por muchas otras cosas, no hace falta Enrique VIII. Pero realmente, ustedes que van a ser diseñadores y que van a ser arquitectos, es una vergüenza que todo esto no lo sepan. Verdaderamente les digo, porque son cosas que se tratan en el cine, son cosas que se tratan, que hacen al alimento tanto de un diseñador como de un arquitecto. O sea, las ideas y los diseños
no salen como hongos porque sí con la humedad. Salen porque uno tiene un bagaje cultural atrás que hace aflorar ideas nuevas. Si ustedes eso no lo cultivan, van a llegar a poco. Esto es totalmente al margen. Bueno, Enrique VIII era el rey de Inglaterra. Estaba en problemas con el Papa porque quería divorciarse de María, no me acuerdo el apellido ahora, pero María era reina, era tía de Carlos V. Entonces había toda una cuestión política ahí en que no, por un lado, si se divorciaba, se enojaba con España, con España y con la Iglesia, porque la Iglesia no admitía el divorcio, y si no se divorciaba, caía en adulterio y caía Digamos, en digamos bigamia. que Enrique Bigamia. VIII ya tenía otra señora en vista. Claro, ya tenía su vista fijada en otro lado. Holbein lo que aquí quiso hacer acá es representar los conciliábulos que había entre Francia e Inglaterra. Por otro lado, también muestra el conocimiento. Marca la segunda porque hay unas cosas que están ahí. Bueno, por otro lado, también lo que quiere mostrar es el conocimiento de la época, y si ustedes ven, hay un globo terráqueo, un libro de matemática, un laúd, la parte de abajo, una escuadra, un himnario, donde está la letra de los himnos, un grupo de flautas que hacían referencia al quadrivium, instrumentos de medición del tiempo. Por otro lado está el libro que está abierto, tiene la edad de Selve, que tiene 25 años. Después está la esfera celeste, la parte superior con la parte inferior, perdón, con referencias mitológicas, un reloj de sol, un crucifijo en la parte colgado en la pared, un medallón de Miguel Ángel, que es el que tiene Dinteville, una edaga con la edad, y hay una cuestión que son los pisos que están combinados entre la abadía de Westminster y la Capilla Sistina, para ver la unión y tratar de conciliar los criterios de un lado y del otro. Por otro lado, hay otra cuestión más que era muy común en la época. Volví a marcar. Sí, decime. Sí, volví a marcar una vez más, que está marcada otra cosa también acá. Ah, Bueno, lo que ven acá en esta diagonal, en esta que ven acá, es precisamente esto, es un detalle de anamorfosis. ¿Qué quiere decir eso? Anamorfosis es una figura que está deformada porque depende del punto de vista donde uno la ve, se la ve completa. Si ustedes hicieran la prueba de ver esto en una imagen más grande y a través del vidrio de una copa, puede ser, verían que la imagen se completa y se ve lo que está marcado ahí al costado. Esto estaba hecho así precisamente porque este cuadro iba a ser colocado en un lugar que estaba en diagonal a la entrada, y entonces cuando uno entraba podía ver la imagen completa. ¿Qué significa esa calavera allí? Es muy común en los cuadros de la época
que aparezca algún detalle que tiene que ver con una calavera, un esqueleto o algo por el estilo, recordándonos que todo lo que vemos, todo lo que tenemos, son todas vanidades, pero que al final nos vamos a morir y vamos a ser todos iguales. Por eso siempre aparece, siempre no, pero en muchos casos aparece esta figura de un esqueleto, de un calavera, o algo relativo a la muerte, por el tema de recordarnos un recuerdo de la muerte, un recuerdo que nos trae a la memoria el hecho de que somos mortales. Pasa a la siguiente. Bueno, los artistas del 500. Lo que vemos acá es Flora, una pintura de Tiziano, que es Volutas y Pudicia, ideal de belleza del 500. Dice el 00, pero es del 500. Contraste de luz y sombra y volumen. Estas son las características en general de muchas de las pinturas del 500. Por un lado la voluptuosidad, pero por otro lado digamos, El recato. el recato, exactamente. Estaba pensando como se decía pudiciosamente, no importa. Claro, sí. Y por un lado el recato, o sea, por un lado vemos que quiere descubrir su seno, pero por otro lado lo tapa. Hay un contraste muy fuerte entre la luz y la sombra, que es lo que va a provocar la sensación de volumen, la sensación de que el cuerpo no es plano, sino que es que tiene forma, que tiene volumen, parece que uno lo pudiese agarrar. Las escuelas preponderantes son la de Venecia, donde se destaca Tiziano con el color, la de Florencia se destaca por el dibujo, con Andrea del Sarto, y Roma con Parmigiano también es el dibujo y el color. Las características son las que tienen más o menos acá escritas, naturalidad, o sea, son figuras naturales, son figuras que tienen un contrapunto entre el dinamismo, lo real y lo irreal, pero siguen siendo figuras muy terrenales. Hay una preocupación por el dibujo y por el color, el tratamiento de la luz, sobre todo en los rostros, las figuras son redondeadas por este asunto del volumen. En general, la luz que ilumina la figura no es una luz brillante, es una neblina, un amanecer, un crepúsculo, y hay una idea de planificación del total de la obra. O sea, ya la obra no se va a hacer, no va a ser un dibujo predominante y el resto de relleno, digamos, sino que va a haber una idea de totalidad de la obra. Utilización del óleo, y los temas pueden ser religiosos, épicos, mitológicos y también mundanos. Por otro lado, generalmente en muchas de las imágenes, de las pinturas que vamos a ver, el centro, la figura principal está enmarcada en un fondo arquitectónico. Pasa a la siguiente. Bueno, en cuanto a la arquitectura, es, como les decía, bastante más cargada que la primera etapa del Renacimiento.
Hay una recreación del clasicismo por observación. ¿Qué quiere decir esto? El clasicismo como tal lo podemos comparar casi a grandes rasgos con el método científico. Hay un proyecto primero, hay una ejecución y hay un desenlace. El proyecto, digamos, está en las ideas, en los papeles. La ejecución es el momento de acción y el desenlace es cuando vemos el edificio terminado. ¿Qué quiere decir esto de recreación del clasicismo por observación? Los artistas en este momento observan muy detalladamente cómo se hicieron las obras clásicas. O sea, analizan cómo fue el proyecto, cómo fue la ejecución y cuál fue el desenlace. Entonces, eso lo vuelcan en nuevas obras, o sea, hay una, digamos, hay una, no quiero decir una copia, porque no es una copia exacta, pero sí hay un desarrollo de estas primeras ideas en estas nuevas obras de este clasicismo. Es mucho más cargado, es más exagerado en todo. Acá tenemos, por ejemplo, el Palacio Farnesio. Otra de las características de las obras de arquitectura son, ¿vieron que les dije que tenían ámbitos especiales y perspectivas complejas? ¿Vieron que les dije cuando veíamos el cuadro de Holbein, el joven, que el cuadro se miraba desde un determinado ángulo? Precisamente es esto, o sea, hay ámbitos especiales y tienen perspectivas complejas, entonces eso permite que este tipo de pinturas con este tipo de trucos se vea y se luzca en su totalidad, mientras que desde otro punto de vista no permite la visión completa. Hay una fuerte definición plástica, o sea, hay una preocupación muy grande por todo lo que sea el diseño plástico, la estética, etc. Hay una búsqueda de monumentalidad. Se nota en las obras gran erudición, o sea, gran conocimiento de determinados temas para poner alegorías en las obras, un exceso de lujo y una combinación de plantas centralizadas con las longitudinales. El Palacio Farnesio, de San Galo el Joven y de Miguel Ángel y de Viñola, Miguel Ángel también intervino aquí, se destaca por su gran acceso, es un arco inmenso que marca un eje de simetría y es el que marca el acceso. Una cornisa muy importante también y muy ornamentada. La fachada es de ladrillos, cadenas esquineras de piedra, las jambas almohadilladas también. El almohadillado es el tipo de trabajo que se hace con la piedra. Y el ritmo, hay un ritmo muy claro que se marca sobre todo en el piano nobile, que son los frontones triangulares y curvos, curvilíneos, que van a marcar un ritmo muy claro, de 1 y 1, exactamente. Y en el piso superior tienen un diseño diferente. En cuanto a la planta, vemos que es una planta rectangular, pero que se
digamos, se unifica en un cortile o en un patio central, a donde van a dar todos sus ambientes. Por eso decimos que es una planta rectangular, pero es una planta centralizada con tendencia a ser rectangular. Sí, pasa a la siguiente. Bueno, los muebles son similares a los anteriores, a los del primer periodo, pero mucho más ornamentados, uso de rajes, bisagras y cerraduras, hay tapizados en cuero, decoración, muchas de las decoraciones en forma de patas de garra y cabezas de león, quimeras, etcétera. Si ustedes ven, por ejemplo, acá ven dos detalles de lo que son las guardas del primer Renacimiento y lo que son las guardas del segundo Renacimiento. Estas son las del segundo Renacimiento y estas son las del primer Renacimiento. Ustedes vean la sencillez que hay en una y el trabajo que tienen las otras, ocupando siempre el mismo lugar. O sea, son estas guardas que están acá. Estas que están acá, vemos las patas también en forma de garras. También lo vemos acá. Y en general hay muchos dibujos, sobre todo acá, por ejemplo, en las cabezas, eh, en el coronamiento del mueble, en la cornisa del mueble, muchos dibujos de quimeras, de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, el contexto. Hubo una ampliación del mundo del saber, ya habíamos hablado con Copérnico y la teoría heliocéntrica. ¿Saben lo que es heliocéntrico, no? Sí, de En que torno al Sol. la Tierra y todos los planetas, sí, las Bien, estrellas bien, bien. giraban en torno a eso. Bueno, bien. En política, como les decía, había problemas, en política había problemas políticos, valga la redundancia, problemas sociales. Estaba el saqueo de Roma, la revuelta en Florencia contra los Médicis, la transición entre el feudalismo y el capitalismo, todo esto eh, trajo grandes revoluciones sociales. La sociedad, clase definida por intereses económicos, monarquías absolutas. Hacia el 1350, que duró hasta el 1400 aproximadamente, hubo un retorno de la peste negra. Hubo diversas guerras en el entorno europeo y el Nuevo Mundo, o sea que también incidían en todo lo que era la península itálica. La economía crece, crisis por la caída del imperio del comercio veneciano en función de los puertos del Atlántico de Cádiz, Lisboa y Sevilla. Piensen que antes el único puerto así realmente importante era el puerto veneciano, mientras que ahora hay competencia con los puertos que dan sobre el Atlántico para moverse hacia América. La religión fue la reforma protestante con el objetivo de frenar la omnipotencia papal. Se hizo la reforma luterana contra la venta de indulgencias para bueno, lo que ya les había comentado, para solventar San Pedro bajo el papado de León X. Cultura, apareció en un mercado cultural, ventas de obras de arte para América. Esto es interesante porque se empezaron a vender obras de arte con autores
donde los que emigraban hacia América llevaban gran cantidad de pinturas para recordar su tierra, para recordar sus costumbres, para recordar sus viejas casas o para recordar su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que cuando volvían, los viajantes que volvían compraban obras de los artistas que había en América para mostrarles cómo era el nuevo mundo a los europeos. Y este mercado de obras de arte fue muy próspero. Las consecuencias de esto. El mundo no era un lugar perfecto como se pensó en el primer renacimiento. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado del primer renacimiento? La Tierra no es el centro del universo, o sea, que es una más que gira alrededor del Sol. La destrucción de la teoría antropocéntrica, el hombre ya no es más, digamos, el centro de toda la atención, sino que es algo más, un ente más dentro del mundo. Y el mundo, por supuesto, no está hecho a medida del hombre. Esto fue la destrucción, en parte también, de la gran teoría, como ideal de belleza, el ideal de belleza del hombre. Y este ideal de belleza se tornó mucho más complejo, mucho más elaborado que lo que había hasta ese entonces. Pasa a la siguiente. Bueno, este que les puse acá, considerad vuestra simiente. Hechos no fuisteis para vivir como brutos, sino para perseguir virtud y conocimiento. Esto lo dijo Dante Alighieri en la Divina Comedia. Yo se los recomiendo. Y lo que vemos acá, bueno, desde el Hospital degli Innocenti, el Palacio Caprini, el Hospital de los Inocentes de la primera época, que es lo que estamos viendo ahí de Brunelleschi, y el Palacio Caprini de Bramante de 1508-1509, ven la gran diferencia que hay entre uno y otro. La sobriedad, si se quiere, del primer nacimiento, mientras la cargazón del segundo. Bueno, ¿alguna pregunta?